canal, soy Mile. Bueno, hoy como verán, algo cambió mi pelo y por otro lado estoy con otra biblioteca de fondo porque estoy grabando desde mi habitación en vez de la habitación al lado. Así que bueno, algunos cambios. Bueno, en el video de hoy, como estamos en la semana de Halloween, la idea es contarles algunas historias de terror, pero reales. A diferencia de como están haciendo muchos youtubers de contar historias de terror de ficción o no sé, mitos populares, yo voy a contar historias de terror reales. Estas historias las saqué de distintos personajes que aparecieron en American Horror Story, que es una serie que a mí me gusta mucho, especialmente de la temporada Hotel y la temporada Cult. Justamente porque estas dos temporadas nombran un montón de líderes de sectas que hicieron algunos asesinatos o provocaron suicidios masivos, y por otro lado asesinos que bueno, figuran los personajes o los nombran como aparecen. Así que justamente como dicen en esta serie, all monsters are human, o sea, todos los monstruos son humanos. Y no sabemos si existen los monstruos, no sabemos con certeza si existen los fantasmas, pero sí sabemos que existen las personas que pueden llegar a ser monstruos. Así que bueno, voy a hablar de casos reales de gente que tuvo historias terribles también y que llegaron a hacer cosas espantosas. Por supuesto que no quiero dar ninguna idea de que hagan estas cosas porque son horribles y que pueden terminar en la cárcel y que pueden terminar muy mal, así que no son ideas para nada, sino historias que nos ponen la piel de gallina de lo tétricas y lo espantosas. Bueno, voy a empezar con la historia de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos tiene una historia terrible. Fue una asesina en serie de Estados Unidos que admitió haber matado a 7 hombres. A ella la nombran en Hotel, aparece, no solo la nombran, sino que aparece el personaje. Según ella, todos estos hombres la violaron cuando ella era prostituta. Su padre, a quien nunca conoció, era un pederasta que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se suicidó ahorcándose en 1996 mientras se encontraba cumpliendo una condena en una cárcel en Kansas. La madre de Wuornos se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo 2 hijos. Su madre se divorció de su padre menos de 2 años después de haberse casado, pocos meses antes de que ella naciera, y abandonó a sus 2 hijos en 1960 al cuidado de sus abuelos finlandeses. Wuornos afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez y que su abuela era una adicta al alcohol. Afirmó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano. Quedó embarazada a la edad de 14 años y tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit, fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. El hijo de Aileen fue dado en adopción poco después. Wuornos se vio obligada a refugiarse en un automóvil abandonado en un bosque. Después de la muerte de su abuela, comenzó a trabajar como prostituta, aunque todavía se encontraba en la escuela. Fue condenada a muerte en 2002 y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida 10 años después de su arresto y juicio posterior. Bueno, si vieron la temporada Hotel de American Horror Story, van a ver que aparece en un capítulo de este personaje y que justamente el policía que está investigando le pregunta ¿de verdad sos Aileen Wuornos? Y le dice, no te creo, no puede ser porque eso fue hace muchos años. Bueno, y ella le termina mostrando su DNI o lo termina viendo él y descubre que sí. En este caso, por ejemplo, podemos ver que ella terminó asesinando personas porque justamente tuvo una vida horrible. Claramente estos casos la traumaron muchísimo y bueno, ella no debe haber quedado muy bien. Ahora voy a hablar de James March, que es el personaje de American Horror Story de la
la temporada Hotel. Este personaje, interpretado por Evan Peters, está inspirado en un asesino de verdad que se llama Henry Howard Holmes, que es considerado el primer asesino serial de Estados Unidos. Y en Chicago, en 1893, Holmes abrió un hotel para recibir a los turistas que visitaban la ciudad con motivo de la Exposición Universal. Sin embargo, el complejo turístico en realidad fue ideado para tener trampas mortales, que esto sí lo muestran en la temporada, que concluyeron en la muerte de los huéspedes. O sea, todo el hotel estaba diseñado como para albergar cadáveres. Espantoso. Cuando fue descubierto, Holmes confesó 27 asesinatos, 9 de ellos confirmados. La familia de Holmes argumentó que su conducta se debía a las alucinaciones que sufría, pero eso no lo salvó de la horca. El hotel misteriosamente se destruyó a causa de un incendio. Así que uno, si ve la temporada, ve que muestran un hotel que todavía existe, pero no tiene nada que ver con la historia de este dueño de otro hotel, ¿sí? Después tenemos a Jim Jones. Acá arrancamos con los líderes religiosos. Jim Jones, que fue un religioso estadounidense, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, famosa por el suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre de 1978 por parte de 912 de sus miembros en Guyana. Allí, Jones compró al gobierno una amplia propiedad rural donde edificó una comunidad llamada Jonestown. Seguramente habrán oído hablar de Jonestown, que es esta ciudad que crearon, que es algo que suelen hacer bastante los líderes religiosos. Bueno, mejor dicho, los líderes de sectas. Bueno, recibiendo allí a casi 900 seguidores suyos llegados desde Estados Unidos. Alrededor de 300 niños fueron asesinados en Jonestown, casi todos por envenenamiento de cianuro. Jones murió por una herida de bala en la cabeza presuntamente autoinfligida. James nació en Indiana y allí comenzó su templo en los años 50. Luego se mudó con el templo a California a mediados de los años 70 y ganó notoriedad con el traslado de la sede central del templo a San Francisco a principios de los 70. O sea, este hombre armó su secta en Estados Unidos y después se llevó a toda esa gente desde San Francisco, Los Ángeles y distintos lugares para Guyana, y ahí hizo este suicidio masivo de 900 personas, que es muchísimo. Bueno, otro caso de un líder religioso, en realidad una secta, es David Koresh, que fue el líder de los Davidianos, que era una secta religiosa y quienes lo consideraban su profeta final. Un asalto en 1993 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense y el posterior asedio por el FBI terminó con el incendio y total destrucción del rancho de los Davidianos, ubicado en las afueras de Waco. Seguramente, si alguna vez investigaron sobre sectas o estos suicidios masivos, habrán escuchado hablar de Waco, en el condado de McLennan, en Texas. Koresh, junto con 54 adultos y 21 niños, fueron encontrados muertos después del incendio. También otro caso muy masivo realmente, 54 adultos y 21 niños, ¿sí? O sea, más de 70 personas, un espanto. Acá tenemos otro caso, Marshall Applewhite, que fue un líder religioso estadounidense, fundador de la secta Heaven's Gate y organizador en 1997 de su suicidio colectivo, el más numeroso en la historia de su país natal. Heaven's Gate fue una religión ovni liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. El fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Hale-Bopp, parece eso, el cual se consideró un acontecimiento en 1997. Applewhite convenció a 39 de sus seguidores de suicidarse de manera que sus almas subirían a una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás del cometa. Los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997 en una localidad del municipio Rancho Santa Fe.
al norte de San Diego, en el estado de California. Su muerte la causó una sobredosis del conocido barbitúrico llamado fenobarbital mezclado con zumo de manzana y vodka. Richard Ramírez fue un asesino en serie de Estados Unidos de origen mexicano que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Ramírez mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada sin dejar pista o matar sin ningún cuidado, creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Richard Ramírez fue capturado gracias a su última víctima. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros. Solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa solo por el placer de hacerlos sufrir, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. Bueno, este que voy a contarles ahora me parece que es uno de los más locos porque todavía siguen sin haberlo encontrado, lo cual es tremendo, es un misterio esto. Y aparte que no se sabe su nombre, nada, así que es el asesino del Zodíaco. Fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre los 16 y 29 años, y a finales de 2003 el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa Carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Leigh Allen, el sospechoso principal del caso. Aunque todas las pistas indicaban que era él, la identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007. John Wayne Gacy Jr., conocido también como Pogo, Pogo el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en otros lugares de la casa y 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños vestido de payaso. Se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. Bueno, si vieron la temporada de The Freak Show, que aparece el payaso Twisty, está inspirado en este asesino que existió en serio. Y en la temporada de Cult vuelve a aparecer este personaje de Twisty. Así que ya saben de dónde viene. Jeffrey Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. A diferencia de otros asesinos mentales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, como veníamos viendo que todos tienen una historia bastante difícil, fea, horrible, este asesino fue un niño amado por sus padres
quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de uno de sus asesinados. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. O sea, no los quería perder, pero los mataba. Totalmente loco. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Bueno, la verdad que después de ver esto a uno se le revuelve el estómago porque son casos muy muy horribles. Así que bueno, solamente quería contarles estas historias para que reflexionemos eso, que hay muchos locos sueltos, hay muchos asesinos, violadores sueltos, y ellos son los verdaderos monstruos de nuestra sociedad. Ellos son las personas a las que deberíamos tenerles miedo y no a cosas que no sabemos si existen. Así que el mensaje es ese, hacer precavidos, no imiten esas conductas por favor, porque no es la idea de este video, sino eso. American Horror Story nos muestra eso, lo peor que puede llegar a ser un ser humano, lo peor que puede demostrar un ser humano, las miserias más espantosas como asesinatos, violaciones, bueno, esto, canibalismo, necrofilia, todo lo peor que puede hacer un ser humano, lo muestra American Horror Story. Es muy fuerte de ver, es muy difícil de ver a veces, hay gente que por eso no le gusta esta serie y hay gente morbosa que sí le gusta. A mí me gusta principalmente porque, primero, que los actores son excelentes y segundo, porque me deja pensando en todo esto, ¿no? Que qué horrible que puede llegar a ser una persona. Y esto, pensemos que todas las personas llevamos dentro de nuestro algo bueno y algo malo. Para que una persona termine así es porque no la contuvieron en su momento y terminó muy mal. Y terminó haciendo daño a otros. Así que bueno, ese es mi episodio de Halloween, podríamos decir. Me gustaría que me cuenten si vieron episodios de American Horror Story donde se ven, donde se nombran estas historias, o si escucharon hablar de estas sectas, de estos líderes religiosos, de estos asesinos, o si les interesaron estas historias, qué les parecieron. Bueno, y la idea sería en otro momento hacer un video de American Horror Story. Denme like si les gustó este video y que pasen un feliz Halloween. Si van a alguna fiesta de Halloween, creo que la mayoría ya fueron. Suscríbanse, denle like a este video y nos vemos en el próximo.